Bueno, en honor a la puntualidad de todos ustedes y por respeto a su tiempo, pues vamos a dar inicio al webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros desde el capítulo 032 de Asís International Venezuela. Le damos la más grata bienvenida. Estamos en el marco de nuestro 50º aniversario y pues hemos estado teniendo unos webinars con unos temas bien interesantes para, digamos, llevar ese conocimiento bien especializado para toda la región, para toda... Realmente, en este webinar podemos decir que lo estamos llevando a todos lados del mundo. Tenemos gente de muchísimos países diferentes y eso me contenta mucho que podamos llegar a tanta gente. Hoy vamos a hablar sobre los retos de la seguridad corporativa en el contexto de los conflictos de la cuarta generación en el siglo XXI, que es un tema súper interesante porque quizás el tema del terrorismo es como que visto para un solo sector del mundo y resulta que el terrorismo nos puede atacar a cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo en el que nos encontremos de diversas formas, porque no solamente son grupos que se puedan estar encargando de esto desde el punto de vista delincuencial o por su posición política, económica, religiosa, sino que en cualquier parte del mundo vamos a poder tener situaciones de, del gobierno y la población civil. O sea, vamos a verlo de muchas maneras, pero realmente de este tema yo no sé mucho. Yo quiero agradecerle muchísimo a la doctora Beatriz Gutiérrez, que va a ser nuestra ponente de hoy. Beatriz es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un PhD en Estudios de Seguridad en la UNED. Entonces, la doctora Beatriz Gutiérrez es miembro activo de paso de Asís Internacional y tiene la certificación APP. Actualmente es la directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea y le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos. Debo agradecer, un paréntesis, debo agradecer especialmente también a nuestro amigo Luis Vicente, quien es parte de, de nuestra junta directiva y el enlace precisamente para los eventos de educación que tiene el capítulo 032 de Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Beatriz, voy a dejar de, de compartir esta pantalla para que por favor entonces pases adelante y es todo tuyo el evento. Perfecto. Muchísimas gracias fundamentalmente por esta invitación y por esta oportunidad de mantener, pues bueno, este diálogo a través de esta breve presentación. Pero para mí más importante que la presentación es primero el contacto que se va a generar y en segundo lugar, pues bueno, la oportunidad de intercambiar opiniones profesionales, conocimiento profesional, sinergias, distintas opiniones, etcétera, acerca bueno, pues de cómo ha ido evolucionando el contexto de seguridad en el ámbito internacional y cómo nos afecta directamente en el ámbito de la seguridad corporativa. A ver si no da ningún problema la presentación. Bueno, básicamente este es un poco el índice que voy a seguir. He intentado ser lo menos pesada y lo menos tediosa posible, no cargarlo demasiado de conceptos. Algunos de ellos pues son un poco básicos porque son el punto de partida de qué es lo que vamos a hablar. Al hablar de guerra de cuarta generación muchas veces terminamos confundiendo
ligeramente a qué nos estamos refiriendo. Fundamentalmente, al hablar de guerra de cuarta generación o de conflictos de cuarta generación, no es exactamente lo mismo. El término popular, que viene desgraciadamente del inglés, porque en el ámbito de habla hispana también, por desgracia, se le han dedicado muchísimas menos horas de estudio a todos estos temas en los últimos 50, 60 años, viene del concepto de warfare. Entonces, dentro de warfare nos vamos a encontrar que afecta tanto al concepto propiamente de guerra convencional como al concepto mucho más difuso de conflictos. Cuando hablamos de guerra convencional, nos estamos refiriendo a la guerra a la cual se refiere el derecho internacional, es decir, la guerra entre dos estados. El conflicto armado en el cual la violencia es una parte intrínseca entre dos estados sujetos a derecho internacional. La guerra como todos la conocemos. Sin embargo, a lo largo de la historia van a ir apareciendo, y especialmente a lo largo del siglo XIX y especialmente a lo largo del siglo XX, van a ir apareciendo una serie de fenómenos que van a ser un poco el hilo conductor de esta charla, que van a ser conflictos, van a hacer uso de la violencia, pero ya no necesariamente van a ser guerras convencionales entre dos estados. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar un estado implicado, pero el otro actor o la otra parte en dicho conflicto, en dicho uso de la violencia, pues ya no va a ser un estado. Y esto lo cambia todo, porque a efectos de derecho internacional el estado ostenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, que puede ser legal o no. Es decir, a lo largo de la historia todos recordamos casos de estados que se han propasado en el uso de la violencia, pero el hecho es que el Estado, precisamente porque tiene la sacrosanta, si se me permite, obligación de defender la integridad física y moral de sus ciudadanos, ostenta ese monopolio del uso de la violencia, lo haga bien o lo haga mal. Entonces, ¿qué sucede? Que todos aquellos grupos, movimientos, actores que también usan la violencia necesariamente van a estar excluidos de esa legitimidad. Al hablar de cuarta generación, a lo que nos estamos refiriendo es a cómo este tipo de conflictos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. El concepto de cuarta generación lo va a acuñar la cita que hay al final de la diapositiva, el coronel Thomas Hams, en una obra que ya se ha convertido en un clásico. Realmente es como del año 2005 o 2007, pero ya se ha convertido en un clásico, de Sling and the Stone, y él va hablando de cómo determinados cambios tecnológicos van a dar, por una parte, respuesta a las necesidades tácticas de uno u otro contendiente, sea el Estado o sea el actor armado no estatal, y por otra parte esto va a generar un efecto rebote. Es decir, si se innova introduciendo un determinado elemento, el otro actor implicado va a innovar adaptándose y proponiendo un mecanismo de respuesta que o bien contrarreste o bien supere a esa innovación tecnológica. Esto es, a fin de cuentas, lo que se ha venido llamando en los últimos, en las últimas décadas, perdón, la revolución de los asuntos militares. Y no es ni más ni menos que cómo, a través de la innovación militar, de la innovación producida en el ámbito de los conflictos armados, se han ido generando una serie de nuevos tipos de armas, nuevos tipos de vehículos, nuevos tipos de equipamiento, etcétera, que en muchos casos han tenido unos efectos más positivos o más negativos en la sociedad civil. Pues no olvidemos que, por ejemplo, los vehículos blindados, los aviones, incluso los barcos van a tener un uso, por una parte, militar, y a lo largo de la historia van a revertir positivamente en la aviación civil, en las armadas mercantiles, etcétera. Con lo cual, la revolución de los asuntos militares también va a tener un impacto en la sociedad civil. Hams básicamente lo que va a proponer es una evolución basada en esos cuatro parámetros. Él se refiere a la primera generación de la guerra como la guerra clásica, desde la infantería hoplítica a la introducción de la caballería en la Edad Media,
con un punto de inflexión que va a estar determinado por la introducción de la pólvora. A fin de cuentas, la pólvora ya lo que nos va a introducir va a ser las armas de fuego, mucha más capacidad, mucho más alcance, por supuesto, muchísima más letalidad, etcétera. La segunda generación ya va a ser una generación que aparece a principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ya se introducen armas automáticas como pueden ser las primeras ametralladoras, como pueden ser la primera artillería montada sobre sistemas acorazados, es decir, los primeros tanques, y que fundamentalmente van a tener una función defensiva y progresivamente van a ir introduciendo una función ofensiva. Hasta aquí realmente tampoco nos afecta demasiado, porque en este contexto de la primera y de la segunda generación de la guerra, los conflictos armados habitualmente tenían lugar fuera de las ciudades, con lo cual obviamente había un sufrimiento humano, había un sufrimiento económico, pero los ciudadanos no vivían la guerra de una forma tan próxima como sucede ya en la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que una de las primeras intervenciones en espacios urbanos, desgraciadamente, tuvo lugar aquí en España con el bombardeo de la ciudad de Guernica, pero luego este tipo de operaciones se van a popularizar. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la guerra literalmente va a pasar de estar en el campo y se va a llevar literalmente a las ciudades, con grandes destrucciones, pues bueno, como la de las principales ciudades alemanas, la batalla de Stalingrado, etcétera. Y este es un patrón que lo va a cambiar todo, porque evidentemente aquí ya sí que objetivos tales como el tejido industrial, como las infraestructuras críticas, las infraestructuras de comunicación, etcétera, ya sí que se van a ver afectadas. Y esto, si lo pensamos en términos contemporáneos, ya está muchísimo más cerca de lo que a día de hoy vamos o va a ser el objeto de trabajo de todo el ámbito de la seguridad privada y de la seguridad corporativa. Entonces, la guerra de segunda generación, aunque sigue siendo guerra clásica en el sentido convencional de la expresión, ya sí que va a empezar a tener una serie de impactos en la vida del ciudadano de a pie. Y ya, por supuesto, esto va a terminar de cambiar en la tercera generación de guerra. Y aquí ya lo he puesto entre paréntesis porque efectivamente ya la tercera generación de guerra ya no sería o no se podría hablar en puridad de guerra, sino que tendremos que hablar de conflicto. En esta tercera generación lo que van a aparecer ya va a ser lo que en el ámbito científico-académico se denominan insurgencias. Por dar una definición operativa muy rápida, por insurgencia se considera cualquier grupo que hace deliberadamente uso de la violencia. Es decir, si no usa la violencia no es una insurgencia, puede ser cualquier otra cosa, movimiento de resistencia, movimiento de contestación social, incluso un movimiento de resistencia pacífica, pero si no usa la violencia no es una insurgencia. Que tiene una motivación política de derrocar o de perturbar, sustituir, modificar un gobierno o poder establecido. Tradicionalmente las insurgencias lo tenían muy claro, porque en muchos casos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener varios tipos que están bastante bien definidos. Unos van a ser las insurgencias que tienen por motivo o por objetivo la descolonización, es decir, derrocar un poder establecido y sustituirlo por un gobierno liberado al margen de la metrópoli. Y por otra parte, normalmente van a ser insurgencias vinculadas a ideologías de nueva izquierda que lo que pretenden es derrocar u oponerse a un gobierno de corte más o menos conservador. Y dentro de las insurgencias nos vamos a poder encontrar distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, aquí en España, nuestra forma de insurgencia ha sido el terrorismo de ETA durante casi 50 años, mientras que en América Latina, pues por ejemplo, la guerra de guerrillas ha sido bastante más frecuente, alternada también con algunos grupos terroristas, pues como han podido ser, qué sé yo, uno de los más representativos, Sendero Luminoso, por ejemplo. Con lo cual van a ser los dos espectros fundamentales
a los cuales nos vamos a enfrentar. Guerra de guerrillas y grupos terroristas. Progresivamente, en muchos casos lo que se va a producir es una simbiosis, es decir, va a haber grupos guerrilleros que adoptan tácticas terroristas y que empiezan a operar en entornos urbanos y grupos terroristas que al expandirse tratando de controlar territorios cada vez mayores, pues además también van a integrar mecanismos de guerra de guerrillas. Por ejemplo, en el caso del Estado Islámico en Siria y en Irak, empezó trabajando o operando como un grupo terrorista, pero progresivamente fue adoptando tácticas de guerra de guerrillas, porque para controlar territorio era una forma muchísimo más efectiva. Y con esto, Hams dice que vamos a llegar a la guerra de cuarta generación. Entonces, un elemento que tenemos que tener en cuenta al hacer la transición de este tipo de conflicto más o menos clásico de la tercera generación y al hablar de la cuarta es algo con lo que todos estamos extremadamente familiarizados, pero que los que ya tenemos unos cuantos años recordamos perfectamente cómo empezó todo. Es decir, estos aparatitos que ahora todos llevamos en el bolsillo o en el bolso o en la mochila, o esta misma conexión transatlántica, pues hace 25 años era prácticamente impensable o estaba al alcance de muy pocas personas en el mundo. La gran mayoría de personas que ya tenemos de 40 años para arriba no somos nativos digitales. Ha sido algo que hemos ido integrando progresivamente en nuestras vidas. Y esto es un poco lo que va a favorecer esa transición de la tercera a la cuarta generación, pues que resulta que se va a producir una revolución en los asuntos tecnológicos, en la tecnología de las telecomunicaciones, en la tecnología de la información, y esto también va a afectar a cómo se desarrollan los conflictos. Los que venís, que seguramente hay más de una persona y más de dos, los que venís del ámbito militar seguramente estéis muy familiarizados con conceptos como mando, control, vigilancia, contravigilancia, espectro electromagnético, transmisiones, etcétera. Bueno, pues todos estos elementos que inicialmente estaban restringidos solamente a uno de esos actores, que era el actor estatal, con la llegada de Internet se va a producir una revolución tan inmensa que van a estar también o van a caer también en manos de todos estos actores no estatales, hasta el punto que las comunicaciones que a lo mejor en los años 90 llevaban días, necesitaban encriptados rudimentarios, trabajar con personas de altísima confianza, etcétera, van a pasar a convertirse en comunicaciones tan sencillas como dejar, y esto no lo cuento como algo anecdótico, sino como una de las formas de planeamiento del 11 de septiembre, algo tan sencillo como dejar un borrador en una cuenta de correo electrónico compartida entre varias personas, que no hubiese ningún tipo de trazabilidad a través de la red y que esas varias personas compartiesen la información y el planeamiento para el 11 de septiembre. Si esto ya pasaba en el año 2001, ahora que el flujo de información que Internet permite es infinitamente mayor, evidentemente es como ponerle puertas al campo. Es prácticamente imposible controlar todos los flujos de información y toda la información que se contiene. Hasta el punto que ya no solamente hablamos de mando y control, es decir, de jerarquía, de órdenes, de directrices, sino que todos conocemos este tipo de vídeos, pues por ejemplo, grupos tan representativos como el Estado Islámico o como Al-Qaeda se han dedicado en los últimos 25 años a publicar vídeos, revistas, etcétera, en las cuales te enseñaban a cómo utilizar una AK-47, cómo fabricar explosivos de una forma totalmente articulada como para que cualquier persona lo pudiera seguir, pues para fabricar explosivos como el TATP, que a lo mejor no es el explosivo más estable del mundo, pero sí que es un explosivo con una potencia tremenda. Con lo cual, lo que la cuarta generación de los conflictos incluye es que ya no solamente se van a utilizar los mecanismos clásicos, los nuevos tipos de armas, que las armas cada vez sean más potentes, con mayor alcance, que se juegue con la burocracia del Estado para aportar
procedimientos de combate más flexibles, sino que la cuarta generación parte de la base de integrar todos los elementos que estén al alcance de estos actores no estatales para enfrentarse de formas cada vez más innovadoras y más efectivas a los actores estatales. Evidentemente, si nosotros estamos del lado de los buenos, si se me permite esta expresión tan coloquial, nos afecta directamente cuáles son las capacidades y cuál es la voluntad de emplear estas capacidades que cualquier tipo de actor no estatal puede manejar. Con lo cual, un poco el concepto de guerra de cuarta generación o de conflicto de cuarta generación nos afecta en ese sentido. Cómo este espectro que hasta hace 50 años estaba totalmente controlado nos afecta como ciudadanos, como responsables de seguridad corporativa, como responsables o personas que estamos implicadas en la seguridad de una organización y cómo nos afecta desde el punto de vista de este fenómeno que es tan sumamente flexible y tan sumamente adaptativo. Bueno, un concepto que creo que es muy interesante que tengamos en cuenta es el concepto de entorno multidominio. También este concepto aparece en Estados Unidos a principios de este siglo, precisamente por la necesidad de integrar nuevos elementos y se empieza a manejar ya de forma mucho más decidida a partir del año 2014, cuando ya Rusia, no podemos perder de vista la evolución de Rusia. Rusia en 1991, cuando la Unión Soviética colapsa, es un país totalmente empobrecido, desestructurado y prácticamente sin capacidad para nada, pero esa no es Rusia, esa es Rusia en la coyuntura histórica de 1991. Lógicamente, tras un proceso de recuperación política, social y económica, Rusia ha ido ganando capacidades y ha vuelto a posicionarse entre las principales potencias a nivel global. Con lo cual, para el año 2014 ya tenía una serie de capacidades, sobre todo en el ámbito del espectro electromagnético, de cibercapacidades, etcétera, ya como para tener en cuenta que el entorno multidominio era una realidad. Es decir, ya no solamente estamos hablando de Estados Unidos, que lo tiene todo controlado, o de la OTAN, que también lo tiene todo controlado, sino de que ya van a empezar a aparecer una serie de actores, no solo Rusia, también China, también en ciertos aspectos Irán, también en ciertos aspectos Israel, también en ciertos aspectos Corea del Norte, que van a tener un peso específico dentro de la comunidad internacional y que, bueno, en determinadas áreas pues ya pueden actuar de una forma que no necesariamente siga los dictados de Estados Unidos y de la OTAN, como ha sucedido pues entre 1991 y aproximadamente el año 2000, 2000 y algo. Entonces, el concepto de entorno multidominio ya precisamente lo que hace es integrar estas nuevas capacidades. Y lo que va a plantear, bueno, este diagrama incluye muchísimas más cosas que también son muy interesantes desde el punto de vista de las contramedidas, pero escapan un poco al tema que nos ocupa, pero da una idea de cuáles son los aspectos o los dominios fundamentales. Por una parte vamos a tener los dominios clásicos con los cuales se ha trabajado tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito de la defensa en perspectiva histórica, que son el dominio tierra, el dominio mar y el dominio del aire. Hasta aquí nada, nada nuevo bajo el sol. Pero luego nos vamos a encontrar una serie de dominios emergentes, que van a ser el dominio cognitivo o humano, el dominio que está vinculado al uso de la información, y aquí ya tenemos que volver a hacer una interconexión entre los distintos dominios. El ser humano maneja información, pero ¿cuál es el flujo de información? ¿De dónde viene ese flujo de información? Puede ser información adquirida por medios humanos, la clásica inteligencia humana, puede ser información adquirida por medios ciber, a través del ciberespacio. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo nos llega esa información y cómo manejamos esa información? El espectro electromagnético. Claro, de ella también estamos hablando de elementos como puede ser la conexión a través de satélites, como puede ser los encriptados, como puede ser, volvemos a lo mismo, el wifi, como puede ser el Bluetooth, como puede ser la misma radio. Es decir,
desde las ondas hercianas clásicas con las que se lleva trabajando más de 100 años a los últimos métodos de intercambio wireless de información. Todo eso entra dentro del espectro electromagnético y todo esto tiene una serie de fortalezas y una serie de vulnerabilidades, con lo cual ya es un dominio más a controlar y a garantizar su seguridad. El dominio ciber, todo lo que entra dentro del ciberespacio, que como estoy segura que todos los que estáis conectados esta tarde sabéis, tiene una parte física y tiene una parte lógica. Es decir, si estamos hablando de transferencia de información a través de un ordenador, necesariamente esa información va a tener que estar almacenada en algún servidor en alguna parte del mundo. Y ese servidor en alguna parte del mundo es un servidor físico con su cableado, que si en un momento determinado se le prende fuego, el servidor se cae y la información se pierde. Y finalmente el espacio exterior. El espacio exterior, pues por ejemplo en España ya el Ministerio de Defensa le ha cambiado el nombre al Ejército del Aire y el Ejército del Aire ahora mismo se llama Ejército del Aire del Espacio Exterior. Un poco como muestra de esa necesidad de integrar un área que hasta hace 50 años a lo mejor muy pocos estados tenían capacidad de trabajar sobre ella, pero que a día de hoy pues prácticamente todos los estados tienen algún tipo de satélite, participan en alguna misión internacional, etc. Transversalmente a todo esto, lo que nos encontramos es el manejo de la información en forma de propaganda, en forma de datos, en forma de inteligencia, etc. Y esto tiene capacidad para determinar el funcionamiento de los estados y evidentemente si determina el funcionamiento de los estados, determina el funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas que existen dentro de los estados y en última instancia de los ciudadanos. Aterrizando ya en el tema que nos ocupa, ¿cuál es el rol de la seguridad corporativa en todo esto? Es decir, cómo este nuevo entorno nos afecta desde el punto de vista de los profesionales de la seguridad corporativa. Aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevos sistemas que tenemos que integrar, que cuentan con sus propias vulnerabilidades, sus propias fortalezas, sus propias oportunidades, que tienen elementos físicos, elementos lógicos, distintas capas. Es que ya podemos incluso hablar de capas semánticas, de capas sintácticas, de capas de programación, etcétera. Que luego veremos por qué menciono precisamente este aspecto. Se van a producir nuevas hibridaciones en amenazas clásicas, pues, por ejemplo, en Latinoamérica el narcoterrorismo es mucho más común que aquí en Europa. En Europa es mucho más común el terrorismo yihadista como fenómeno global o internacionalizado. Es decir, se van a producir distintos fenómenos que ya trascienden las fronteras y que en muchos casos trascienden un solo fenómeno para integrar muchos más elementos. Protestas masivas. En los últimos 12 años, 13 años, desde las primaveras árabes, las protestas en masa, las dinámicas de masas, se van a globalizar, se van a viralizar a través de las redes sociales y van a pasar de ser pequeños fenómenos a fenómenos auténticamente masivos con capacidad de interrumpir el funcionamiento de estados completos con el impacto que eso tiene en su ciudadanía. Y por supuesto vamos a tener armas cada vez de mayor letalidad, pero sobre todo también con muchísima más facilidad de acceso a las mismas. Prácticamente cualquier persona medianamente ducha en el manejo de Internet puede adquirir un arma más o menos potente en el mercado negro a través de la Deep Web, por ejemplo. Los que somos buenos ciudadanos, pues a lo mejor no lo sabemos hacer, pero yo no lo sé hacer, pero sé que trasteando es bastante más fácil de lo que puede parecer a simple vista. Con lo cual, el espectro de amenazas emergentes, por una parte, es cada vez más amplio, pero por otra parte, las interrelaciones entre unas y otras amenazas cada vez son también más intensas. Bueno, si hablamos de nuevos escenarios, me gustaría ir comentando algunos de ellos para no extenderme muchísimo. Casos de insurgencias y de amenazas híbridas. Pues aquí simplemente unas
pequeñas nociones. Una de las imágenes es un ataque con bomba en un oleoducto colombiano por parte del Ejército de Liberación Nacional, es decir, el terrorismo clásico sigue actuando. En la imagen superior está un poco cortada, pero más o menos se lee el caso de Culiacán, si no recuerdo mal, fue como en el año 2019-2020, cuando 300 sicarios asaltaron la ciudad de Culiacán para liberar al hijo del Chapo Guzmán. Claro, cuando hablamos de 300 sicarios vinculados a un cártel, pueden ser sicarios vinculados al narcotráfico, pero 300 sicarios es lo que toda la vida se ha conocido como guerra de guerrillas. Es decir, es una guerrilla y además es una guerrilla grande. Con lo cual, ¿hasta qué punto estamos hablando solamente de narcotráfico o ya estamos hablando de narcotráfico con una serie de capacidades que trasciende la idea clásica de narcotráfico como grupo de señores que cultivan determinadas sustancias estupefacientes en una zona liberada y luego pues simplemente se dedican a comercializarlas en otra zona? Si nos vamos a Afganistán, ahora mismo los talibán controlan aproximadamente el 70% de la producción de heroína, de la producción y la venta de heroína a nivel mundial. Y los talibán han hecho una cosa muy interesante, y es que a través del uso de la violencia, primero controlaron a los productores y después establecieron laboratorios de síntesis de opio en forma de heroína dentro del propio Afganistán, con lo cual ya no solamente controlan la producción, sino también la elaboración y la puesta en el mercado. Imaginaos en términos económicos lo que implica el 70% de la heroína que se vende en el mundo en manos de una organización, entre comillas, terrorista. En la imagen de abajo, un caso de un estado fallido como Somalia, con el atentado de octubre de 2017 en el cual murieron 500 personas. ¿A qué tipo de terrorismo nos estamos enfrentando cuando tiene la capacidad de asesinar a 500 personas con una explosión de un camión bomba? Y finalmente, el caso de Bataclan. A mí el caso de Bataclan me parece un caso absolutamente paradigmático por una razón muy sencilla, y es que en 2008 hubo un ataque muy similar en Bombay, en varios hoteles. Por aquellos entonces comisario del Departamento de Policía de Nueva York, Raymond Kelly, lo planteó en el Capitolio, en el Senado, perdón, de los Estados Unidos de América y dijo, bueno, ¿y si eso pasa en una ciudad occidental, qué hacemos? Y prácticamente le llamaron loco. Y en el año 2015, pues efectivamente, un ataque muy similar a los atentados de Bombay. Lógicamente, el modelo de respuesta pues, fue diferente, porque Francia, la estructura viaria y de comunicaciones de Francia es diferente a la estructura de la India. Pero en términos operativos del ataque como tal, el ataque tenía muchísimas similitudes. ¿Qué sucedió? Que en la técnicamente todopoderosa Europa, que tenemos las mejores fuerzas de seguridad y aquí nunca pasa nada porque es un sitio tranquilo y somos demócratas y todo funciona muy bien, pues nos comimos un Bataclan, que no fue solamente un Bataclan, sino que fueron varios ataques casi Oh, simultáneos en distintas dopo partes de sono la ciudad de realizare París. passi. Usando la mayor. Sí. Con lo cual esto da un poco imagen de que no estamos ante un fenómeno que está localizado en una parte del mundo y ninguna parte del mundo está exenta, sino que son fenómenos interconectados, los unos se nutren de los éxitos de los otros, es decir, se intercambia la información, aunque sea simplemente a través de fuentes abiertas, pero si ha funcionado aquí, ¿por qué nosotros no vamos a adoptar este mismo modus operandi y lo vamos a aplicar acá? Y si funciona, pues funciona. Sobre fenómenos de masas, ¿cuál es la capacidad de disrupción de estos movimientos de masas? Las masas tienen tres momentos clave, que es la fase de asamblea, la fase de concentración y la fase de disolución. La fase de asamblea quizás es la más sencilla porque es cuando la gente comienza a aglomerarse. Pero ¿cuál es el problema? Que tradicionalmente las dinámicas de masa, las manifestaciones, etcétera, se convocaban de forma personal o física y ahora mismo
como directamente se están retransmitiendo y viralizando a través de redes sociales, pues de repente las fuerzas de seguridad, los actores implicados, por poner un ejemplo, el equipo de seguridad de un centro comercial que esté próximo a una zona especialmente sensible, como puede ser un ayuntamiento o el centro de una ciudad, pues de repente se encuentre con que se ha viralizado una convocatoria ilegal en el sentido de no autorizada a través de redes sociales y de repente te encuentras con 1000 y pico personas circulando por la puerta de tu centro comercial. Y la siguiente fase es la que realmente puede conllevar más riesgos, que es la fase de concentración, en la cual se produce, y esto estoy hablando directamente de sociología de masas, un efecto contagio o factor anonimizador. Esto quiere decir que si en una multitud alguien empieza a hacer uso de la violencia, por el anonimato que la masa permite, es muy probable que la violencia cunda entre la propia masa. Claro, de esta manera nos encontramos con escenarios como el de la imagen, que insisto, tampoco es un escenario de ningún país tercermundista, sino que son los disturbios de Barcelona en el año 2019. Lo mismo, convocados prácticamente de forma no organizada a través de, en buena medida, de redes sociales, capitalizados por determinados grupos radicales, etc. ¿Cuál es el problema que esto nos ofrece a nosotros desde nuestro punto de vista? Pues que prácticamente es muy complicado es más sencillo de prevenir que de gestionar y que de responder, porque en muchos casos se generan a una velocidad tan rápida que salvo que ya tengas mecanismos implantados en la propia organización para gestionar este tipo de situaciones, pueden aparecer y evolucionar prácticamente en cuestión de un par de horas. Un efecto que es bastante común, que dentro de este contagio de la violencia ya no solamente el objetivo vayan a ser las fuerzas de seguridad, sino el mobiliario público, establecimientos, etc. Yo recuerdo, por ejemplo, en los disturbios en Barcelona y en Madrid, que fueron en 2021 por la detención de un rapero, la masa, la multitud, primero se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, pero luego conforme se disolvían y conforme avanzaban, y es muy curioso porque pasó lo mismo en Barcelona y pasó lo mismo en Madrid, se dedicaron a destrozar escaparates de la zona centro de las ciudades. Posiblemente, si analizan los últimos fenómenos de masas que se han producido en sus respectivas ciudades en los últimos años, sigan un patrón bastante similar. Con lo cual, ya no solamente la gestión y la respuesta que se puede proporcionar, sino también qué mecanismos de prevención, de seguridad física, de vigilancia, etcétera, tenemos en este tipo de situaciones y cuál es el grado de coordinación con los efectivos de seguridad ciudadana en materia preventiva y en materia de gestión de este tipo de situaciones. Lógicamente no es lo mismo tener una frutería, por ejemplo, que tener una joyería de alto nivel en una determinada calle en este tipo de contextos. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista de las organizaciones privadas, reputacionalmente puede tener un impacto muy elevado en la organización y en términos de continuidad de negocio también. Es decir, si a ti te destrozan varias tiendas que tienes en el centro de la ciudad, esas tiendas van a tardar X días en volver a recuperar su capacidad de actuación. Del mismo modo, si una de estas dinámicas de masas corta el tránsito en una carretera o en una autovía, pues a lo mejor afecta a un sector retail completo. Los camiones no pasan, el servicio no se proporciona. Con lo cual, insisto, son dinámicas que requieren muchísima vigilancia en términos de información para poder proporcionar una gestión, una respuesta lo más rápidas y lo más efectivas posibles. Pasamos a temas que ya son muchísimo más conocidos, pero que gracias al impacto de las nuevas tecnologías, pues de alguna manera están ganando tracción, velocidad y alcance. La subversión es algo que era clásico de la Guerra Fría y que parecía que lo teníamos ahí
la propaganda occidental encubierta dentro de la órbita soviética, y ahora de repente nos encontramos con que el dominio cognitivo a través de Internet pues prácticamente nos vuelve a afectar a todos y busca desestabilizar gobiernos, desestabilizar regímenes, etc. Aquí he puesto dos noticias. Una de ellas fue una fábrica de noticias falsas que se utilizaron en las anteriores elecciones estadounidenses y se dedicaban a crear miles de cuentas falsas o de bots, y estas cuentas falsas lo que hacían era redistribuir masivamente noticias falsas. Lógicamente, cuando se descubrió, pues fue un escándalo tremendo, pero al final el escándalo, como todo lo que pasa en la era de las telecomunicaciones, desapareció. Pero si recuerdan el año 2020, cuando Donald Trump pierde las elecciones, las gana el presidente Biden, etcétera, pues nos encontramos que la toma de posesión de Biden prácticamente hubo un asalto al Capitolio de los Estados Unidos de América, con lo cual el impacto de estas noticias falsas en términos de subversión pues se puede considerar un éxito. Y la imagen del intento de asesinato de Donald Trump hace apenas no llega a 15 días. He seleccionado esa imagen en concreto porque en los primeros días surgió también un bulo, no sé si se ve mi cursor, pero aproximadamente a la altura de la chaqueta de Donald Trump, empezó a circular la noticia falsa de que realmente le habían disparado 2 veces, que una le había dado en el pecho, bueno, y ahí empezaron a surgir noticias para todos los gustos, desde que lo habían asesinado y era un doble, a que claro, que es que fíjate qué bien, porque lleva un tipo de chaleco antibalas tal. Al final se descubrió que era el ojal de la americana de uno de los miembros del servicio secreto. Pero mientras tanto ya habían cundido todo tipo de rumores de lo más variopinto. ¿Cómo nos puede afectar esto desde nuestro punto de vista? Pues porque este tipo de actuaciones se basan en la repetición de noticias infundadas. Lógicamente puede tener un impacto tremendo en términos reputacionales, en términos operativos, en términos de desgaste de una organización, etcétera. Con lo cual, el manejo de la información, la detección temprana de la información que se vierte acerca de nuestra organización es fundamental. Y para ello ya va a requerir una cierta inversión tecnológica, tanto en detección como en identificación, como en gestión de la información. Ya voy acabando. El dominio ciber en los últimos años se ha convertido en un elemento clave. Prácticamente todas las organizaciones públicas y privadas tenemos mayor o menor peso digital, y he añadido 2 noticias que son bastante interesantes. La primera nos suena a todos porque fue el cataclismo del pasado viernes, donde CrowdStrike generó algún tipo de fallo en el sistema de actualizaciones de Microsoft, y de repente nos levantamos el viernes, algunos de nosotros se nos actualizó la computadora y salió una pantalla azul que nos dejó el ordenador caput prácticamente 24 horas. Si te dejan sin poder trabajar en remoto con tu ordenador 24 horas, desde luego te hacen una faena, pero ya que afecte a aerolíneas, a hospitales, a sectores críticos, etcétera, pues puede ser un problema muchísimo mayor. Con lo cual, ¿hasta qué punto las organizaciones tienen sistemas de redundancia, tienen sistemas de backup? ¿Cuál es el problema? Que las grandes corporaciones, pues evidentemente pueden tener un sistema o pueden tener un servicio técnico tremendamente robusto, pero ¿hasta qué punto la pequeña y la mediana empresa tienen también ese sistema tan robusto, o directamente se tienen que buscar un poco la vida? Ahí es donde viene el problema, y ahí es donde la seguridad corporativa, desde mi punto de vista, tiene un papel todavía más relevante si cabe. Y el segundo caso fue un ataque que se le atribuyó a Irán. Evidentemente nunca se ha sabido a ciencia cierta que lo llevó a cabo, pero consistió en un ciberataque en el cual modificaron los sistemas de medición de clorina en la principal planta potabilizadora de Israel. No recuerdo exactamente cómo se detectó
evidentemente, pues las infraestructuras críticas israelíes también cuentan con sistemas de redundancia, pero si incrementas los niveles de clorina, a lo mejor no matas a la gente envenenada, pero sí que puedes colapsar el sistema hospitalario porque de repente 5 millones de personas empiezan a tener gastroenteritis, se encuentran fatal, van al médico y el sistema hospitalario queda colapsado. Pues un poco lo que sucedió con el COVID. Mucha gente se moría por falta de atención, no tanto por el virus como tal. Con lo cual son elementos que, dependiendo de cuál sea el objeto de la organización para la que trabajamos, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que por lo menos hay que tener en el radar. Lógicamente nos afectan en términos de continuidad de negocios, porque pueden ser desde fallos informáticos como CrowdStrike, no es un ciberataque, pero si nos deja el sistema inutilizado durante 24 horas, pues a lo mejor es todavía peor que un ciberataque. Puede ser una catástrofe nuclear, una catástrofe natural, que de repente destroce los sistemas de telecomunicaciones, torres de telecomunicaciones, etcétera. O puede ser simplemente un error humano. Aquí en España y en Europa, pero sobre todo en España y en Gran Bretaña, como en 2017 hubo un ataque ransomware con un virus que se llamaba WannaCry, y el virus fundamentalmente entró por el típico correo electrónico spam, donde pues hubo gente que pinchó en el link simplemente por inercia, hubo gente que pinchó en el link porque, oh Dios mío, me van a regalar un iPhone, y se contagiaron organizaciones enteras. En España afectó a algunas empresas de telecomunicaciones, pero por ejemplo en Gran Bretaña inutilizó también durante casi 48 horas parte del sistema hospitalario. Y finalmente tenemos nuevos retos también en el dominio ciber, que puede ser la relocalización de sistemas una vez que se ha producido el fallo, el traslado de equipos, el traslado del equipo humano y del equipo necesario para continuar las operaciones en otra ubicación, y sobre todo que exista ese equipamiento y que exista esa disponibilidad tanto de equipamiento como de lugar de relocalización, con lo cual, para garantizar la continuidad de operaciones en un caso de fallo en el control del dominio ciber, pues puede tener un impacto físico muy relevante y que tiene que estar muy bien planeado de forma previa para que realmente sea funcional. No hablemos ya si además tenemos que llevar a cabo toda esta relocalización, traslado y acceso a equipamiento en un contexto, por ejemplo, de catástrofe natural. Evidentemente ahí todavía se complica muchísimo más. Y finalmente, el dominio aéreo. Bueno, pues esto es un poco uno de los grandes retos y una de las cuestiones que siempre he sido, bueno, si aquí eso no va a pasar, y el riesgo es que pase. El control del dominio aéreo en los últimos años fundamentalmente se centra en la amenaza de los famosos drones o UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, que un poco nos lo llevamos al tema de ataques terroristas, etcétera. La imagen es de un ataque que se produjo en Tel Aviv sorpresivamente el sábado o el domingo. Aparentemente un dron hutí de los rebeldes hutíes en Yemen. Los rebeldes hutíes carecen de este tipo de tecnología propia, pero se trata de drones iraníes que son pues de los más avanzados tecnológicamente que hay ahora mismo. Impactó en un edificio residencial en Tel Aviv y mató a una persona. Entonces estamos hablando, lógicamente, cuanto mayor autonomía tiene el dron, mayor tamaño tiene, con lo cual actúa más como un cohete, por ejemplo, de largo alcance, que realmente como un dron. Lógicamente este es el escenario menos probable, pero cuando hablamos de este tipo de amenazas, pues nos podemos estar refiriendo a pequeños drones de vigilancia, pequeños drones que captan información, drones con artefactos incendiarios, drones con pequeñas cargas explosivas. Es decir, dentro del espectro de los ataques terroristas, pues nos podemos encontrar desde ataques terroristas de gran sofisticación, como podría ser este, a
Pues imagínense, por ejemplo, no lo sé, que lanzan un dron con una pequeña carga explosiva, un artefacto incendiario. Pues si estamos en Madrid, en un partido de fútbol del Madrid-Barça, por ejemplo. Ya simplemente con la estampida, la situación de pánico, etcétera, que se produciría, sería posiblemente muchísimo peor la estampida que quizás el ataque. Se han utilizado drones, jamás en el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, utilizado no drones, sino cometas, globos de helio. Fíjense la baja sofisticación. Ataban un cóctel Molotov a una cometa o a un globo de helio, lo pasaban por encima de la valla de la Franja de Gaza, caía al otro lado, provocaba un incendio, evacuaciones, despliegue de recursos, etcétera. Con lo cual, siempre nos vamos a lo más sofisticado, pero puede haber amenazas de muy baja sofisticación, pero que pueden provocar muchísimo daño. Y luego, por supuesto, como menciono, todo el potencial de drones en términos de captura de información, vigilancia, etcétera. Igual que se empiezan a utilizar drones con fines asistenciales, por ejemplo, en incendios, en incidentes con múltiples víctimas, se mete el dron dentro de los edificios para identificar dónde están las víctimas. También se puede utilizar exactamente la misma tecnología con los fines contrarios, con los fines de captura de información, etc. Como conclusiones, he prometido que iban a ser conclusiones abiertas y casi reflexiones. Tenemos muchísimas amenazas, muchas de ellas conocidas, pero que están mutando, que están cambiando, que se están adaptando al nuevo entorno. Casi todas ellas con vínculos con la evolución tecnológica, con las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades, etcétera, y que generan desafortunadamente nuevos tipos de conflicto y nuevos tipos delictivos, es decir, no solamente grupos insurgentes, sino que también todo el espectro del crimen organizado se está adaptando a este tipo de nuevas formas de operar. ¿Tenemos las herramientas para luchar contra ellas? Pues rotundamente sí. Igual que los malos tienen acceso a este tipo de herramientas, los buenos, que normalmente contamos con presupuestos con mayor estabilidad, etcétera, lógicamente también contamos con esas herramientas. Y ahora las casi reflexiones. Hay que invertir en capacidad de análisis. ¿Qué tipo de organización tengo? ¿Para qué tipo de organización trabajo? ¿Qué tipo de activos tengo que proteger? Capacidad de inversión, ¿la tengo o no la tengo? Capacidad de adaptación. Muchas veces uno de los problemas a los que nos encontramos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado es la reactividad ante el cambio, el negarse al cambio, el trabajar desde una perspectiva de, bueno, esto siempre se ha hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar si sabemos que así funciona? El problema es que la contraparte sí que está evolucionando precisamente para mejorar y para obtener mayores beneficios. Entonces, ¿están las organizaciones dispuestas a invertir en esas herramientas que nos hacen falta para luchar contra las amenazas cambiantes? Pues como diría el político, la gran mayoría de las veces nos encontramos con un escenario de me alegro de que me haga esta pregunta y en muchas ocasiones la cosa se queda ahí. Es decir, tenemos las herramientas, pero en muchos casos lo que nos falta es la voluntad de invertir en esas herramientas y de modificar los procesos y los procedimientos para integrar esas herramientas en los procesos de seguridad corporativa. Seguro que en muchos momentos de su vida han estado debatiendo acerca de cómo conseguir que quienes toman las decisiones en las organizaciones acepten el retorno de inversión que proporciona la seguridad, que no es un retorno de inversión tangible en términos económicos, sino que es un retorno de inversión en términos de ausencia de pérdida. Claro, la ausencia de pérdida no se ve, porque de lo que se trata es de que no se produzca esa pérdida, sea una pérdida reputacional, sea una pérdida económica, sea una pérdida en la funcionalidad y en la operacionalidad de los activos, etc. Y esto muchas veces es precisamente lo que dificulta que quienes toman las decisiones acepten que es necesario invertir en herramientas, invertir en modificación, en adaptación de procesos y, a fin de cuentas, invertir en innovación.
Y esto me lleva al punto de partida, que los conflictos de cuarta generación precisamente se basan en la evolución de la tecnología fruto de una necesidad táctica. Si no identificamos la necesidad táctica y no aceptamos esa necesidad de innovación tecnológica, es muy difícil que mantengamos el ritmo que necesitamos como para enfrentarnos a todas estas amenazas. Y por mi parte es todo. Estoy disponible para vuestras preguntas, comentarios, valoraciones, etcétera. Ahí en el cuadrito negro tenéis mis datos, mi correo electrónico, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de LinkedIn, que son un poco las plataformas con las que más me muevo, y ni que decir tiene, pues será un placer estar en contacto, debatir, comentar y bueno, pues cualquier tipo de debate o sinergia que pueda surgir. Muchísimas gracias. Wow, Beatriz, muchísimas gracias por esa estupenda presentación. De verdad que tema súper interesante por lo poco que lo tratamos realmente, sobre todo en América Latina, ¿no? Es bien poco lo que se maneja acá. Y tenemos algunas, digamos, algunos comentarios por aquí. Nuestro amigo Riccio Núñez, dice, estamos viendo cómo en nombre de derechos individuales y otros derechos como autodeterminación de los pueblos, los cuales esconden intereses particulares de grupos de poder, se han venido generando un conjunto de amenazas asimétricas, como por ejemplo el uso de las redes sociales para fines de desinformación que promueven la incertidumbre. Esto, al menos en Venezuela, es 100% correcto. Eh, y me gustaría pues tu comentario, Beatriz, en relación con el uso de las redes para la desinformación. Absolutamente. Absolutamente. Además, para la desinformación, solamente con fines de desinformación, para la desinformación con fines de desestabilización. Es decir, en muchos casos se genera desinformación ni tan siquiera con fines políticos, simplemente con fines de generar ruido, dificultar la toma de decisiones, dificultar o interrumpir las relaciones sociales, el normal funcionamiento de una sociedad, generar contestación social, generar quiebras sociales. Y esto además se ve prácticamente en cualquier país, en Latinoamérica, en Europa, en Oriente Medio, pues bueno, que se intente. Lógicamente, por una parte vamos a tener grupos relativamente organizados, estados que utilizan las redes sociales para desestabilizar a otros estados, por supuesto. Pero también hay movimientos que directamente lo que buscan es el enfrentamiento social dentro de un estado simplemente por el hecho del enfrentamiento social. Hay un paradigma que es, y además utilizan las redes sociales de una forma excepcional, de una forma perversa, pero de una forma totalmente excepcional, que es todo el movimiento relacionado con el supremacismo blanco en Estados Unidos. Es alucinante, o sea, cómo utilizan las redes sociales, cómo capitalizan las teorías de la conspiración, cómo capitalizan, cómo retuercen los derechos y libertades individuales hasta el punto de convertir, por ejemplo, pues determinadas leyes. Un tema que trabajo mucho es el tema de los tiradores activos. Lógicamente se publican determinados tipos de leyes de cara a, de alguna forma, prevenir ese fenómeno. Bueno, pues este tipo de movimientos retuercen la legislación para presentar ese tipo de controles de acceso a armas como una forma por parte del Estado central de privar a los ciudadanos de su derecho individual inalienable a la autoprotección reconocida en la segunda enmienda. Evidentemente son cuestiones, cito el caso del supremacismo blanco en Estados Unidos, porque ahora mismo está a la orden del día. Pero evidentemente es un tipo de manejo de las redes sociales que lo que hace es tensionar a la sociedad. Esto nos lo podemos llevar, como digo, a cualquier estado. Así es, así es. Y rescatando
algunas de tus conclusiones, Beatriz. Considero que lo interesante, lo importante para nosotros, quienes manejamos las estrategias de seguridad corporativa en, en nuestras empresas, es importante estar al día con la información, actualizarse, informarse muy bien para poder llevar esa información a los tomadores de decisiones en cuanto a un presupuesto para hacer un buen plan de seguridad, un buen plan estratégico, sobre todo para la prevención, porque como bien nos decías, es muy difícil tener una reacción ante este tipo de ataques que se puedan dar, eh, digamos, si hay protestas en la calle, por ejemplo. Lo que nosotros debemos hacer es realmente tener protegidos a nuestro personal, y eso lo vamos a tener que haber previsto desde antes de que esto se pueda presentar. Entonces, por eso es importantísimo el trabajo de inteligencia permanente, donde podamos estar bien informados de qué es lo que está pasando en el entorno para poder entonces tomar las medidas necesarias. ¿Correcto? Efectivamente, el manejo de la información es fundamental. Yo diría que una de las asignaturas pendientes a nivel global de la seguridad corporativa es la necesidad de integrar dentro del proceso de la seguridad corporativa eh, personas capacitadas, por ejemplo, en data mining, en data analysis, minería de datos, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permitiría es manejar información y controlar de una forma mucho más efectiva todos estos enormes flujos de información que se mueven a nuestro alrededor. De modo que cuando se aplica o cuando se pone en funcionamiento un nuevo procedimiento de seguridad, ya podemos integrar mecanismos de prevención, y cuando hablo de prevención, la prevención no hablo solamente de evitar que se produzca, sino de prevención en términos de contar ya con mecanismos de respuesta que se puedan activar en un periodo de tiempo muy limitado. Es decir, prevenir la gestión completa de los incidentes, prevenir que el incidente se produzca, si se produce, cómo gestionarlo, y si se produce, qué respuesta dar en el momento. Correcto. Sobre todo para la gestión de continuidad de negocio y principalmente, que está por encima de todo, la protección de las personas en las organizaciones. Efectivamente, si por ejemplo se identifica como amenaza potencial, pues por ejemplo, determinado grupo terrorista o narcoterrorista de repente está empezando a llevar a cabo un determinado tipo de ataques en determinado tipo de activos. Y yo digo, dentro de mi organización yo tengo ese tipo de activos. Pues para este tipo de ataque tengo las medidas adecuadas o tengo que modificar algo. Ya una vez que se ha podido realizar esa nueva valoración integrando la información, lógicamente podemos dar un modelo preventivo mucho más ajustado en todos los niveles, en evitar que se produzca, si se produce, qué hacer, cómo responder y cómo gestionar el incidente. Perfecto. Bueno, muchísimas notas de agradecimiento y de felicitaciones por, por la excelente presentación, Beatriz. Muchísimas gracias para ti, para quienes se conectaron Ha sido un un poquito auténtico placer. tarde. Sí, para quienes se conectaron un poquito tarde, la doctora Beatriz Gutiérrez es la directora de la Escuela de, de la Maestría de Terrorismo en la Universidad de Europa, donde está también nuestro amigo Luis Vicente Rodríguez, que es miembro del comité directivo de Asís Internacional 032 Venezuela, quien gentilmente nos hizo ese contacto con la doctora Beatriz, porque Luis Vicente es profesor en esa maestría también. Así Entonces, es. muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, nos queda despedirnos de todos ustedes. Si alguien quiere, bueno, Carlos Andrés Mazo, eh, tiene levantada la mano. Si alguien quiere abrir su micrófono, tenemos 5 minuticos para hacerlo.
Solamente darte las gracias, José David, por todos estos Zoom que nos estás presentando con motivo de los 50 años, pero que aparte de los 50 años siempre así has estado pendiente de actualizar. Inmensamente agradecido por eso y gracias a la profesora Beatriz por su excelente exposición. Muchísimas gracias, Franklin. Beatriz Franklin Chaparro Rojas, presidente del grupo Cerseco de Venezuela, pero con operaciones en varias partes del mundo, es uno de los fundadores de Asís International. Así muchachito como se ve, tiene ya 50 años en Asís International Venezuela. Muchas gracias, Franklin. Un honor tenerte. Gracias, José David. Bueno, chévere. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Entonces, vamos a dejar de grabar por acá.